Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, quisimos arrancar con esta idea de el misterio, de entregarnos un poco a eso y a lo poco que sabemos hacia la necesidad de disponernos a aprender, porque lo que sabemos apenas es un velo, como decía Paula, y tenemos que seguir andando, indagando, ocupándonos de todo aquello que nos preocupa, con la humildad necesaria, ¿no?, frente a todos los reinos. Por eso arrancamos también hablando de los glaciares, ¿no? Fíjense lo que implican esas fuentes de agua, ese grosor, esa reserva para la vida, ¿no? Y en medio de esto hay hombres, porque básicamente son hombres los que encabezan estas avanzadas desde el sector privado y desde el sector estatal para destruir esos glaciares en pos de lo que creen será un beneficio productivo, ponele. Estamos hablando de la modificación posible de la ley de glaciares y para eso queremos intercambiar un poco con Enrique Viale, que fue uno de los gestores, estuvo al lado de aquellas personas que en las cámaras legislativas, con mucho trabajo, lograron esta ley de glaciares que es ejemplo en el mundo y que los protege siempre y cuando no se los altere, no se altere esos articulados, todo eso que se pensó, porque detrás de todo esto ahora nos va a contar Enrique, ¿no? Hay horas y horas de trabajo, de acuerdos, de decisiones políticas, de acciones, ¿no? Entonces me parece que vale la pena conocer un poco de eso, de lo poco que conocemos, que en definitiva, insisto, no conocemos nada. ¿Qué haces, Enrique? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, querido Sergio? Muy buenos días. Bueno, queríamos especialmente hablar con vos, Enrique, hoy por este tema, porque, sigamos aprendiendo lo que nos falta aprender. ¿A vos qué te parece que hace falta decir sobre este momento del mundo y de la Argentina en particular, y en relación directa con la modificación que se pretende hacer para beneficiar a las mineras del exterior? Bueno, primero, a mí me encantó, ya me había impactado lo que dijo Lucrecia Martel, ¿no? Eso de que tenemos que un trabajo muy arduo que es inventar el futuro, ¿no? Qué lindo eso. Pensar nuestro futuro, es tan lindo lo que dijo, es tan genia, una mujer genial, ¿no? Pero inventar nuestro futuro ante el futuro apocalíptico que nos proponen, ¿no? Que nos proponen, nos están imponiendo también. Entonces, es un momento donde tenemos que estar más atentos y activos que nunca para ser parte de nuestro destino, ¿no? Y que que el destino no sea ese, ¿no? El que están vendiendo esta modernidad, ¿no?, tecnológica, donde las soluciones vendrán por ahí. Hay muchas lecturas sobre eso, muchos debates sobre eso, ¿no? Ni un futuro de guerra tampoco, ¿no? Nosotros creemos que es posible un futuro de paz y un futuro de armonía con los territorios, con la naturaleza, con los glaciares, ¿no?, que ahora están amenazados por este proyecto de decreto, para colmo decreto, ¿no? No va a tener ninguna discusión, que en realidad es un viejo anhelo, Sergio, vos lo sabés. Quiero decirle a los y las oyentes que Sergio fue el que mejor cubrió como periodista en ese momento de televisión. Además era esos momentos donde la televisión se veía, no como ahora. Y que fue tan importante tus informes allá en Telenoche, tan importante en esos momentos para poner un poco de claridad, ¿no? Sobre cuando se debatía la ley de glaciares en el 2010. Claro, y era difícil llegar ahí, ¿no? Era una cosa que nadie veía, porque el problema es cuando no se puede ver, cuando existe este velo, ¿no? Claro. Bueno, esos informes fueron muy esclarecedores. Yo, como vos decís, estuve ahí en la cocina legislativa de estas leyes y me acuerdo que esos informes tenían impacto,
porque revelaban, eran momentos donde se podía hacer otras cosas, ¿no? Y había otros tiempos también, esos tiempos que vos también manejás. Y la política no era tan impune, me parece. Podía llegar a conmoverse con una investigación de televisión. Eso es verdad, me acuerdo. Incluso hubo un debate televisivo en ese momento entre Filmus y Bonazo, que tuvo mucho impacto también, y conmovía a uno de los dos, porque ahí es donde Filmus, después de un debate televisivo, dice que quiere acordar, porque recordemos que esto, digo, yo estoy hablando quizás para el microclima, pero tuvo un veto presidencial primero, en el 2008, la presidenta Cristina veta la primera ley de glaciares de la maestra Marta Maffei, que le mandamos un saludo. Ella fue la autora de esta ley, que es vetada y que en los propios fundamentos del veto, creo que fue el único veto que hizo Cristina en sus 8 años de mandato, ese hubo uno más, pero me parece que fue el único, dice que fue por presiones, en realidad por preocupaciones, no admite presiones, de los intereses productivos de las provincias, como San Juan en ese momento era el gobernador, era Gioja. Claro. ¿No? Gioja, que siempre estuvo muy cercano a los grandes transnacionales mineras, nosotros lo denunciamos mucho en ese momento. Y como Barrick Gold, ¿no? Como Barrick Gold, nada más y nada menos, que es la que opera en San Juan hace muchísimos años. Y después hubo 2 años de trabajo legislativo, o sea, primero para la primera ley y después para sancionarla nuevamente, que fue en septiembre de 2010, es decir, hace 15 años. Éramos jóvenes. Así. Y teníamos menos canas. Y fue muy peleado, pero muy peleado, y fue una discusión científica, pero una discusión también en los territorios, en las calles. Yo me acuerdo, Mendoza tenía miles de personas en las calles defendiendo los glaciares y debatiendo sobre esta ley. Fue un momento muy interesante y muy democrático. Eso. Y terminó con una votación en la madrugada donde se debatían 2 proyectos, uno que era mucho más restrictivo, que prácticamente no tenía, o tenía mucho menos prohibiciones, y el que finalmente salió, que fue este. O sea, hubo un debate democrático, científico, que dijo que esta era la mejor versión. A las 3 de la mañana se votó y se ganó por 2 votos en el Senado. Son esas leyes, tipo la ley de aborto, esas leyes que cortan transversalmente a los partidos, ¿no? Que no, había libertad en ese momento, eso dijeron todos los partidos, y se terminó ganando. La presidenta dijo, voy a respetar lo que se vote esta vez, y obviamente no se vetó, y ahí empezó el acecho de las grandes transnacionales mineras por destruirla. Primero judicializaron, un juicio largo, difícil, lograron una medida cautelar en 48 horas, mirá la justicia, un juez federal de San Juan, muy cercano a Gioja, había sido diputado de Gioja y después había sido Miguel Ángel Galvez, le da una medida cautelar a Barrick Gold para que pueda seguir rompiendo glaciar, una cosa, viste, nosotros decíamos que era el principio precautorio al revés, ¿no? Ante la duda, destruya. Sí. Perdón que soy larguero, vos cortame. No, dale, porque nos es absolutamente ilustrativo esto, claro, hay que reconstruirlo. Okay. Hay que reconstruirlo, ¿no? Y bueno, primero eso, finalmente la Corte, varios años después, declara la constitucionalidad de la norma. Dice, esta norma es totalmente constitucional, no hay por qué discutirla y hay que aplicarla. En la ley tiene un artículo que dice que hay que inventariar los glaciares, es decir, dónde están y qué tamaño tienen, etcétera. Eso se hizo, es muy interesante. Un trabajo además minucioso, ¿no? Y de mucho, pero por supuesto, trabajo de personas y de mucha inversión también, porque imaginen dónde se hacía eso, mundial, ¿no? Claro. Un ejemplo mundial. Y el debate que había era como abriste el programa, ¿no? El debate era, ¿qué vale más, el agua o el oro? Y ahí hay una respuesta popular a eso, una frase que ha dado vuelta al mundo, e incluso estuvo una bandera en las manos del Papa Francisco, que es, el agua vale más que el oro. No dice cuesta, dice vale. Es muy interesante eso, y es popular, porque nadie sabe quién la hizo por primera vez, pero se sabe, o por lo menos los argentinos queremos decir que fue en Argentina, ¿no? Porque en Chile se usa, en México se usa, en Colombia se usa. Vale más que el litio ahora, ¿no? Pero claro que el agua vale, ¿no? Sí. Sin oro podemos vivir, sin agua no. Y bueno, y empezó el debate ese, y las mineras siguieron acechando. En el año 2016 hubo un intento también de reglamentarla, o sea, de buscar una restricción reglamentándola, donde ahí aparece el primer borrador que sigue hasta la actualidad, que es hacer una reglamentación, o sea, reglamentar las leyes para aplicarse tienen que reglamentarse, ¿no? El Ejecutivo
la reglamenta y dice, che, se va a aplicar de esta manera, el inventario se va a hacer los primeros 6 meses, etcétera, pero no puede desvirtuar la norma. Lo que quieren hacer en este caso y lo que quisieron hacer en el 2016 era desvirtuarla, ¿no? Desvirtuarla, es decir, hay un artículo, el artículo 6, que es el más conflictivo para la industria minera, que es el que dice, de forma absolutamente razonable, y diría de sentido común, en un mundo normal no necesitaríamos esta prohibición, que dice, no se puede hacer minería ni actividad petrolera sobre glaciares y el ambiente que lo rodea, que es el ambiente periglaciar. Es algo de sentido común, porque no hay otra que romperlo al glaciar para hacer minería ahí, ¿no? Claro. No hay una forma. Entonces, tiene esa prohibición que es razonable y que además en todo el mundo es así. Ese es el que van a reglamentar eso. Entonces dicen, no, che, todos los glaciares, entonces lo que buscan ahora, que insisto, ya lo hicieron en el 2016, que les hago un entre paréntesis rápido, y no quiero ser confuso. Nosotros accedimos en ese momento por alguien que estaba en el proceso de reglamentación, que se sentía violentado, decía, che, están haciendo pelota la ley, y nos mandan como organización no gubernamental, nos filtran eso, ¿no? Como si fuésemos unos periodistas, Sí, pero sí, no éramos, sí. somos ONG. Nosotros lo hacemos público, se arma escándalo y no salió. Pero lo que nos dan a nosotros era el drive, el instrumento de trabajo con los comentarios al margen. O sea, era un escándalo, claro. Sergio, porque los comentarios al margen decían, la Secretaría de Minería opina que acá hay que ser menos restrictivo. No, las mineras nos piden, era un escándalo. Claro, muy a la vista todo. Pará que termino con 10 segundos, porque para que termine el cuentito. Esa misma modificación es exactamente la misma, pero igual, textual, que intentaron con la ley Ómnibus, ¿se acuerdan del principio del año pasado, del gobierno nacional? Que tenía la ley de bosque y glaciares, y es exactamente igual a lo que se está diciendo que van a hacer ahora, que es, si quieren les cuento qué es, o si no lo contás vos. Contalo, pero quería apuntar por si llega alguien o está escuchando muy atentamente todo este recorrido tan minucioso que nos hace Enrique, que Enrique Viale, cuando habla de la asociación, habla de la Asociación de Abogados Ambientalistas a la cual pertenece, pero además está hablando de su etapa como asesor de Pino Solanas. Estabas en esa época cuando arrancó el debate, ¿no? Sí, y estaba muy cerca también a Bonazo en ese y de momento. Bonazo, no era eso, asesor de él, eso. Pero Bonazo, que fue fundamental Bonazo para la segunda ley. Sí. Nosotros claro, tuvimos un acercamiento muy grande. Lo quería acotar porque Enrique Viale estaba en el corazón de todo esto que nos ha contado. Es decir, no es que lo leyó en los diarios o que apareció por otro lado. Bueno, entonces... No, las cosas que podría contar, un día voy a escribir algo sobre eso. Sí, tenés que hacer, claro. Me imagino, claro, esas noches ahí largas de... Bueno... eran terribles. Pero ¿sabes qué era? Había un sabor democrático y de debate, como dijiste vos, que ahora no lo siento. Y había de poder conmover. Yo me acuerdo de haber tenido reuniones que nos llevaba a Miguel Bonazo y conmovíamos y podíamos convencer. Es increíble, ¿no? Porque esto pasó hace 15 años. Pero está bueno que lo hayamos detectado, esta mañana, está bueno, Enrique, porque este fervor que vos estás poniendo hoy, en la otra época, hace 15 años, podía haber hecho pensar a otras personas, y hoy está desechado, digamos, hoy no entra en consideración, no importa cuán convencido estés, tu trayectoria, que le metas el corazón y el alma, el equipo de trabajo que tenés atrás, no importa nada. Bueno, nosotros teníamos razones científicas. También hubo, me acuerdo, gente, me acuerdo que hasta Pichetto votó a favor de la ley, diciendo que no me acuerdo si su hijo, su sobrino, sus nietos no se lo iban a perdonar y que le habían mandado un mensaje. Sí, o sea, me esas acuerdo. cosas que ahora serían impensadas. Total. Recuerdo también, y ganamos por 2 votos, o sea, en la noche de la votación, no se sabía qué iba a pasar, que eso ahora no pasa. Y se terminó ganando por 2 votos que nosotros seguíamos trabajando la misma noche de la votación, o sea, fue increíble. Bueno, increíble. Este es el panorama y el marco, que a veces no hay tiempo de ponerlo en radio, por suerte lo metimos ahí, y ahora nos dice Enrique Viale, bueno, ahora parte de esas modificaciones que a ellos les llegaron, que habían hecho a la ley, ahora de modo idéntico quieren aplicarlo.
idéntico a lo que al proyecto que había esa noche y que perdió en el Congreso Nacional, que es reducir muchísimo los glaciares protegidos, o sea, donde se prohíbe la minería. Entonces, una de los que dicen es, y esto es lo que quieren hacer, es los glaciares de menos de 1 hectárea no están protegidos. 1 hectárea, para que se dé una idea, y sobre todo los que vivimos en ciudad, esta es una radio de la ciudad, es una manzana urbana, o sea, es un glaciar interesante, no estamos hablando de... es decir, los glaciares de menos de 1 hectárea no estarían protegidos, que en el Inventario Nacional de Glaciares hay mucha superficie con esa y mucha agua en estado sólido en esa situación, lo que podrían avanzar ahí. Pero además, perdón, sí. eso hablaría de que están justamente dejando de proteger aquellos sistemas quizá más vulnerables, porque yo imagino, sentido Exacto, común, no es científico, un glaciar de mayor amplitud tiene más fortaleza, ¿no? Claro, tal cual. Y después ponen una herramienta muy discrecional, que es que el glaciar va a tener que demostrar que tiene relevancia hídrica. Claro, sí. Lo único bueno es que hacen un poco como nosotros con los derechos de la naturaleza, ¿no? le dan sujeto de derecho. Exacto, ahora sí el glaciar es un sujeto. No, nosotros hacíamos el chiste un poco ese de que el glaciar va a tener que demostrar y va a tener que ir a tribunales, pero solo se protegerán aquellos que tengan relevancia hídrica. Y eso abre una puerta de discrecionalidad a las provincias, las cuales están muy, pero muy acechadas por las grandes corporaciones mineras, porque van a hacer un estudio de relevancia hídrica y bueno, y no sabemos qué va a pasar ahí. Entonces capaz que un glaciar enorme, de mayor de 1 hectárea, dice, no tiene relevancia hídrica. Y la verdad que en la naturaleza todo tiene relevancia, ¿no? Claro. Y mucho más en esto. Eso es uno. Y después hay otro ambiente, hay otro ecosistema, que en realidad es parte del mismo ecosistema, que está protegido por la ley, que fue materia de debate, que es el ambiente periglaciar, que es lo que rodea el glaciar. Es la tapa del freezer, en la cual sin la tapa el freezer no anda, o se quema. Eso, en el proyecto que quieren hacer ahora, directamente se elimina. No está protegido, nada. Y esos son cientos de kilómetros cuadrados de hielos y de ambiente fundamental para la protección de los glaciares. O sea, lo que estamos hablando es algo que no tiene remedio después. Una vez que se rompe un glaciar, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Y como vos demostraste tus informes y como se sabe, ya han roto glaciares las mineras. Claro. Ya lo han hecho. Está documentado esto. Así que estamos en un momento muy peligroso, querido Sergio. Enrique, ¿cuál es el camino, crees, a partir de esta decisión, que como todas las decisiones que ha venido tomando el presidente son irrevocables, no hay modo, como decíamos recién, de poder conmover y que eso cambie, pero hay un nosotros también, hay un montón de organizaciones de todo tipo y las personas que entienden naturalmente que esto es casi una locura, ¿no? ¿Cuál es el camino? Sí. Bueno, uno primero hay que darlo a conocer esto. Claro. Porque en el marco de la Argentina vertiginosa que vivimos, con noticias que ocupan, vos lo sabés bien, sí. Esto estaba pasando inadvertido, ¿no? Está pasando. Uno en el microclima cree que la gente está hablando de esto, pero lamentablemente no. Y lo peor que nos puede pasar es eso, ¿no? Nosotros hasta ahora, bueno, el presidente estaba de viaje, no podía firmar este decreto, pero ahora está volviendo, creo que volvió o vuelve hoy, algo así, y en cualquier momento podría firmarlo. Hay que generar un escándalo. Y hay que hacer mucho más que escribir una historia en Instagram o un tweet. Claro. Hay que buscar de movilizarse en las provincias, hay asamblea ciudadana, en la ciudad también. Movilizarse obviamente con cuidado, pacíficamente, pero hay que mostrar de que no estamos de acuerdo con entregar nuestras fuentes de agua. Son las fábricas de agua, los glaciares, esto seguro lo contarán los otros especialistas que hablarán hoy, pero se le dice las fábricas de agua, ¿no? Van dando vida a la Argentina árida y semiárida, porque de este lado, que estamos en la cuenca del Plata, creemos que el agua está como, nos sobra, pero en gran parte de Argentina es árida y semiárida y se nutre de los ríos que nacen en la cordillera, a partir de estos glaciares y el ambiente periglaciar. Y lo otro que nosotros vamos a judicializar seguramente esto, pero esto no tiene que ser, pero eso no tiene que ser algo que diga, bueno, los abogados ambientalistas van a hacer un amparo, ya está, porque no es así. La justicia acompaña los tiempos políticos y el humor social.
o sea, nosotros que cuando hemos ganado grandes amparos no fue por nuestra destreza abogadil, como me gustaría decirlo, y hacerme el canchero con vos y decir que soy un gran abogado ambientalista y escribo muy bien, sino que siempre fue cuando la sociedad puso en el tapete y la justicia no se pudo hacer la tonta, ¿no? Entonces necesitamos que haya un debate sobre esto para que la justicia no se pueda hacer la tonta, porque esto claramente es inconstitucional, viola el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que forma parte de nuestra legislación, en el cual dice que no se puede retroceder una vez que vos alcanzaste determinada meta de protección ambiental, el principio de no regresión ambiental. Pero bueno, es un largo periplo, es difícil, la justicia argentina no es fácil, no está en su mejor momento, así que es el momento de estar bien atentos, ¿no? Gracias, querido Enrique, un gran abrazo, gracias por acompañarnos desde tan temprano, por la claridad y la lucha de siempre, el compromiso de toda tu organización, ¿no? Así que... No, gracias a vos, sigamos. Sergio, te admiro, yo te admiro muchísimo y quiero decirlo, sos alguien que hace décadas que estás con estos temas de los pioneros, sos un número uno. Bueno, gracias, Sergio. Gracias. Demasiado. Chao, que tengas un buen día. Gracias. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.